Luis Velasco, Biblioteca Nacional. 1 de 24. Eran poco más de las 7 de la mañana cuando las bombas comenzaron a caer sobre una localidad cordobesa en manos de las tropas sublevadas. Murieron 109 personas y hubo más de 200 heridos. En la imagen, el mercado de abastos municipal, epicentro del ataque. 2 de 24. El 25 de octubre, 2 semanas antes, hubo 43 muertos en Aguilar de la Frontera, una población cercana. Sin embargo, en Cabra se vivía con tranquilidad hasta que el bombardeo alcanzó medio pueblo. En la imagen, la calle Muñiz del municipio tras el ataque. 3 de 24. Aquel día la aviación del gobierno de la II República bombardeó el centro de la localidad que en 1938 contaba con 20.000 habitantes. Se dijo que los pilotos republicanos confundieron las lonas que cubrían los puestos de los comerciantes con un campamento militar de una unidad italiana que daba apoyo a Franco. 4 de 24. El proyectil de mayor peso, de 200 kilos, cayó donde los vendedores estaban haciendo negocio. Nada quedó en pie, como la casilla del control de circulación que se muestra en la imagen. 5 de 24. Aunque no hay cifras exactas de los fallecidos en Guernica, Vizcaya, el estudio más riguroso realizado hasta el momento estima que en abril de 1937 murieron allí 126 personas a manos de la aviación italiana y alemana. 6 de 24. Así quedó el cuartel de prisioneros, donde murieron 12 soldados y prisioneros, 2 heridos. 7 de 24. En Cabra también murieron más de un centenar de personas, pero Picasso no pintó ninguna obra. Sí lo hizo del de la artista alicantina Merila Dabrowska, mucho menos conocida, en un cuadro de similar tamaño, 8 metros de ancho por 3,5 de alto. Lo tituló Guerra y Paz. Quiso que fuera una imagen para la reconciliación. 8 de 24. Franco, que salió vencedor, instauró una dictadura durante casi 4 décadas. En 1957, 19 años después de aquel trágico suceso, en la localidad cordobesa nació una niña a la que pusieron Carmen Calvo. 9 de 24. Carmen Calvo suele contar que su madre le decía que la mañana del 7 de noviembre de 1938, los regueros de sangre corrían por la calle, la gente gritaba e iba de un lado para otro, y que habilitaron una casa de enfrente de la plaza a donde llevaban los muertos y heridos. 10 de 24. Aunque aún era temprano aquel día, la plaza estaba concurrida. Los comerciantes ya habían instalado sus puestos. Algunas amas de casa acompañadas de sus hijos recorrían el mercado haciendo las primeras compras del día. 11 de 24. El bombardeo republicano sobre Cabra siempre se ha querido vender como un error, pero de error no tuvo nada, afirma Antonio Arrabal Maíz, profesor de latín y autor del libro El bombardeo de Cabra. Guernica de la Subbética, Editorial Sarriá, 2012. 12 de 24. En la imagen, un niño saliendo de una de las casas destruidas con algunas ropas salvadas. 13 de 24. Una imagen de la calle Merino de Cabra, con las casas destruidas por el ataque aéreo. 14 de 24. Así quedó la calle Muñiz con escombros de las casas destruidas por el bombardeo. 15 de 24. Uno de los 109 fallecidos el 7 de noviembre de 1938 por las bombas de la República, se llamaba Rafael Castro Arroyo. Era vendedor de chacinas y carnes, explica este lunes en Cabra su hijo Francisco, que hoy es un anciano de 86 años que dice recordar aquel bombardeo como si fuera ayer. 16 de 24. Yo era un niño de 6 años y mi madre me mandó al monte con otra familia junto a mis 3 hermanos.
Nos resguardamos en lo alto de una atalaya por si los aviones volvían a tirar bombas sobre el pueblo, cuenta el hijo de Rafael Castro en un bar justo al lado del ayuntamiento de Cabra. 17 de 24, recuerdo el día del bombardeo como algo muy triste. La gente corría con miedo. No sabíamos lo que pasaba, aunque todo el mundo entendía que era por la guerra. A los vecinos de Cabra nos pilló por sorpresa porque hasta esa fecha aquí no había caído ni una sola bomba. Aquel día solo murieron inocentes. 18 de 24 Durante años, en el Colegio San José de Cabra, gestionado por las Escolapias, una cruz junto a dos lápidas recordó a los 109 muertos en noviembre de 1938, aunque solo aparecían los nombres de 73 fallecidos. 19 de 24 En 2003, el PA, con el apoyo del PP y del PSOE, retiró las lápidas y la cruz y las instaló en el cementerio del pueblo, aunque de allí se han retirado también por su mal estado de conservación. Tras el bombardeo, en el camposanto de Cabra se enterró en una fosa común a más de 50 de los fallecidos. 20 de 24, no se le ha incluido en el mapa de fosas comunes de la Ley de Memoria Histórica. Se ve que no son muertos con pedigrí, explica en conversación telefónica Antonio Arrabal Maíz, profesor de latín y autor del libro El bombardeo de Cabra. El Guernica de la Subbética, Editorial Sarriá, 2012, 21 de 24, el bombardeo republicano sobre Cabra siempre se ha querido vender como un error, pero de error no tuvo nada. Hay constancia de 3 reconocimientos aéreos en los 6 días anteriores al 7 de noviembre, cuenta el profesor Arrabal. 22 de 24 Se hicieron al menos 1000 fotografías. Los italianos solo estuvieron aquí a principios del 37, cuando los sublevados preparaban la toma de Málaga. El gobierno de la República sabía que ahí había población civil. 23 de 24 Uno de sus 2 hermanos, José Calvo Pollato, fue alcalde de la población pero no por el PSOE. Lo hizo bajo las siglas del Partido Andalucista, PA. Catedrático de Historia por la Universidad de Granada, también ha publicado varias novelas y fue diputado autonómico en el Parlamento andaluz. El otro hermano de la vicepresidenta, Francisco, es profesor jubilado de instituto. 24 de 24 Hoy, con 61 años, aquella niña es vicepresidenta del gobierno español y es quien está llevando el peso de las negociaciones con el Vaticano para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos y enterrarlos en la Catedral de la Almudena. Eran poco más de las 7 de la mañana cuando las bombas comenzaron a caer sobre una localidad cordobesa en manos de las tropas sublevadas. Murieron 109 personas y hubo más de 200 heridos. En la imagen, el mercado de abastos municipal, epicentro del ataque. El 25 de octubre, 2 semanas antes, hubo 43 muertos en Aguilar de la Frontera, una población cercana. Sin embargo, en Cabra se vivía con tranquilidad hasta que el bombardeo alcanzó medio pueblo. En la imagen, la calle Muñiz del municipio tras el ataque. Aquel día la aviación del gobierno de la II República bombardeó el centro de la localidad que en 1938 contaba con 20.000 habitantes. Se dijo que los pilotos republicanos confundieron las lonas que cubrían los puestos de los comerciantes con un campamento militar de una unidad italiana que daba apoyo a Franco. El proyectil de mayor peso, de 200 kilos, cayó donde los vendedores estaban haciendo negocio. Nada quedó en pie, como la casilla del control de circulación que se muestra en la imagen.
Aunque no hay cifras exactas de los fallecidos en Guernica, Vizcaya, el estudio más riguroso realizado hasta el momento estima que en abril de 1937 murieron allí 126 personas a manos de la aviación italiana y alemana. Así quedó el cuartel de prisioneros, donde murieron 12 soldados y prisioneros 2 heridos. En Cabra también murieron más de un centenar de personas, pero Picasso no pintó ninguna obra. Sí lo hizo del de la artista alicantina Merila Dabrowska, mucho menos conocida, en un cuadro de similar tamaño, 8 metros de ancho por 3,5 de alto. Lo tituló Guerra y Paz. Quiso que fuera una imagen para la reconciliación. Franco, que salió vencedor, instauró una dictadura durante casi 4 décadas. En 1957, 19 años después de aquel trágico suceso, en la localidad cordobesa nació una niña a la que pusieron Carmen Calvo. Carmen Calvo suele contar que su madre le decía que la mañana del 7 de noviembre de 1938, los regueros de sangre corrían por la calle, la gente gritaba e iba de un lado para otro, y que habilitaron una casa de enfrente de la plaza a donde llevaban los muertos y heridos. Aunque aún era temprano aquel día, la plaza estaba concurrida. Los comerciantes ya habían instalado sus puestos. Algunas amas de casa acompañadas de sus hijos recorrían el mercado haciendo las primeras compras del día. El bombardeo republicano sobre Cabra siempre se ha querido vender como un error, pero de error no tuvo nada, afirma Antonio Arrabal Maíz, profesor de latín y autor del libro El bombardeo de Cabra. El Guernica de la Subbética, Editorial Sarriá, 2012, en la imagen, un niño saliendo de una de las casas destruidas con algunas ropas salvadas. Una imagen de la calle Merino de Cabra, con las casas destruidas por el ataque aéreo. Así quedó la calle Muñiz con escombros de las casas destruidas por el bombardeo. Uno de los 109 fallecidos el 7 de noviembre de 1938 por las bombas de la República, se llamaba Rafael Castro Arroyo. Era vendedor de chacinas y carnes, explica este lunes en Cabra su hijo Francisco, que hoy es un anciano de 86 años que dice recordar aquel bombardeo como si fuera ayer. Yo era un niño de 6 años y mi madre me mandó al monte con otra familia junto a mis 3 hermanos. Nos resguardamos en lo alto de una atalaya por si los aviones volvían a tirar bombas sobre el pueblo, cuenta el hijo de Rafael Castro en un bar justo al lado del ayuntamiento de Cabra. Recuerdo el día del bombardeo como algo muy triste. La gente corría con miedo. No sabíamos lo que pasaba, aunque todo el mundo entendía que era por la guerra. A los vecinos de Cabra nos pilló por sorpresa porque hasta esa fecha aquí no había caído ni una sola bomba. Aquel día solo murieron inocentes. Durante años, en el Colegio San José de Cabra, gestionado por las Escolapias, una cruz junto a 2 lápidas recordó a los 109 muertos en noviembre de 1938, aunque solo aparecían los nombres de 73 fallecidos. En 2003, el PA, con el apoyo del PP y del PSOE, retiró las lápidas y la cruz y las instaló en el cementerio del pueblo, aunque de allí se han retirado también por su mal estado de conservación. Tras el bombardeo, en el camposanto de Cabra se enterró en una fosa común a más de 50 de los fallecidos. No se le ha incluido en el mapa de fosas comunes de la Ley de Memoria Histórica. Se ve que no son muertos con pedigrí, explica en conversación telefónica Antonio Arrabal Maíz, profesor de latín y autor del libro El bombardeo de Cabra. El Guernica de la Subbética, Editorial Sarriá, 2012, el bombardeo republicano sobre Cabra siempre se ha querido vender como un error, pero de error no tuvo nada.
Hay constancia de 3 reconocimientos aéreos en los 6 días anteriores al 7 de noviembre, cuenta el profesor Arrabal. Se hicieron al menos 1000 fotografías. Los italianos solo estuvieron aquí a principios del 37, cuando los sublevados preparaban la toma de Málaga. El gobierno de la República sabía que ahí había población civil. Uno de sus 2 hermanos, José Calvo Pollato, fue alcalde de la población pero no por el PSOE. Lo hizo bajo las siglas del Partido Andalucista, PA. Catedrático de Historia por la Universidad de Granada, también ha publicado varias novelas y fue diputado autonómico en el Parlamento andaluz. El otro hermano de la vicepresidenta, Francisco, es profesor jubilado de instituto. Hoy, con 61 años, aquella niña es vicepresidenta del gobierno español y es quien está llevando el peso de las negociaciones con el Vaticano para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos y enterrarlos en la Catedral de la Almudena. Cris Velasco, Biblioteca Nacional, 1:50 de la madrugada.